Shalom Aleichem, few second um, review as to where we are. We've just spoken about the rabbinic enactment from Hillel of Prose Bull, where we had something which it looks like the rabbis are playing around with the Torah law and of canceling the debts, which happens at the end of Shemitah. And then we have Prose Bull that Hillel sets up, which decancels the debts, and therefore puts them as being effective. And so it looks like a game, but we learned in our last class that it's not a game, and Hillel didn't do a single thing new. We're going to actually see certain things that are new, and I want you to understand a certain point. The Talmud and other later Torah sources never cheapen the rabbinical system, nor are they destroying or jumping over any fences that the rabbis have made. Rather, most of the halachic discourses that you'll see are dealing with when to be lenient and when not. They're actually trying to discern, where did the rabbis build the fence? Where did they not build the fence? Where is there a natural break that's planned from the time that they built the fence in the first place? The Torah tells us that we have to live by its words. And we're told to live by them and not die by them. That doesn't just mean physical death. The Torah needs to be living and working. We don't make the decisions when to make a fence and when not. The rabbis, when they made these fences in the times of the Talmud, were extremely wise. And we're going to find very soon had certain Ruach HaKodesh, certain help from Hashem. The rabbis of the Talmud were very aware that you had to live by the words of the Torah. And therefore, these fences actually enable life to go on without too much distress. Had they not made these fences and the breaks which are within the fences, they understood that we would not be able to have normal life. Therefore, when later on we will be looking for breaks in the fences, don't think it's a disrespect to the fence that was made. It's trying to discern, how was the edict? How was the gezerah made? Not, let's try to push the fence down. Buenas noches a todos. Besrat Hashem, que esta clase sea para Refuah Shema, a Rav Gadol, Rav Shmuel Badush Ben Miriam, Ala Badnina, Alexandra Bad Ala y Eugene Ben Adam. Besrat Hashem. Tenemos entonces un pequeño resumen respecto del tema que estamos desarrollando. Vamos a empezar y en la clase pasada vimos un tema curioso. Hablamos de Prosvul. Prosvul es una takaná que Hillel, el anciano, vino a dictaminar para arreglar un asunto. ¿Cuál es este asunto? En general, está permitido préstamos entre Yehudim. El año de Shemitah viene a marcar una cancelación en estos préstamos. Curioso, Perashot, Emor y, Behar y Bejucotai hablan parte de este tema. Entonces, se cancelan los préstamos personales, la gente ya no estaba prestando. ¿Por qué? Porque cuando se hacían los préstamos muy pegados al año de Shemitah, pues ya se la llevaban leve, decían, espérate, se canceló el préstamo, ahora le debía dinero, al otro, el otro dejaba simplemente que pasara el año de Shemitah y se cancelara, y como si nada. Por lo tanto, la gente dejó de prestar, había gente que no tenía cómo sobrevivir, y esto vino a Metaken, vino a arreglar Hillel. Ahora, ¿cómo lo hizo? Hizo que estas deudas privadas siempre fueran públicas. ¿Por qué? En principio de la Torah, las deudas públicas nunca se cancelaban en el año de Shemitah, sino solamente las privadas. Entonces, ¿qué hizo Hillel Sakem? Dijo, ahora todas las deudas son públicas, solucionado. Ahora, los jajamín no vienen a cancelar, es decir, no se canceló el concepto de deuda privada. Está allí, pero ahora hay una obligación de hacerla pública. ¿Para qué? Para corregir una situación que se estaba dando en el pueblo de Israel. Y lo que hacen los jajamim no es cancelar, sino que buscan y deciden cómo está estructurada esta cerca. Nosotros hablamos
para entenderlo como una cerca, como una valla, para no traspasar a un lugar que sería peligroso. Entonces los Jajamim analizan los decretos rabínicos, las Geserot y demás, para encontrar, ok, hasta aquí abarca, aquí hay un espacio en donde uno se puede mover y aquí tal vez no. Hay una regla general, nos dice la Torah que vas a vivir por ellas, que tu vida y de la largura de tus días. La idea es vivir a través de la halajá, no morir a través de la halajá. No solo en sentido físico, también en el sentido espiritual. Nuestros hajamim, por lo tanto, eran extremadamente sabios. Los hajamim, tanto de la Gran Asamblea, como los Tanaim, era gente increíblemente sabia, y vamos a ver en el desarrollo de estas en Geserot, estos decretos y demás, como también tenían Ruach HaKodesh, tenían inspiración divina que les ayudó a erigir estas cercas de una forma adecuada. Ahora, la idea, fuera de decir, ay no, ahora nos van a poner más trabajo, nos ponen más restricciones, la vida se hace más difícil, en verdad no. Al poner cercas, como nos hizo el Rab la analogía el día de anteayer, es mucho más fácil maniobrar porque puedes caminar con más confianza en un lugar que tal vez está a expensas de un precipicio. Si tiene una cerca, te puedes acercar más al precipicio porque hay algo que te va a detener en caso de que suceda cualquier accidente. Por lo tanto, los cercos rabínicos vienen a ayudar, de hecho, a vivir con más tranquilidad. Y cuando más adelante vamos a entender, a estudiar estas Gezerot, los decretos, y vamos a tratar de encontrar una apertura, una ventana, una puerta, dice el Rab, que no se entienda que se está jugando con la halajá de ninguna manera. Estamos jugando con las reglas del juego, ok, pero manipulando la halajá a gusto, eso jamás. Okay, back to the example of Masada, which just brought in also. So, as you know, there are some times that the fence is right at the edge. No big deal. It's on bedrock. How much is somebody going to actually climb over this? No one's going to slip underneath it. It's fine. We need a fence, but it doesn't have to be so high. It doesn't have to be so far back away from the edge. And there are times that, because of human nature, on 3 specific subjects, we see very high fences that are very far away from the edge, very far away, because we know human nature is going to make them flub up. What are these things? Gilui Arayot, which is on anything having to do with promiscuous behavior. The anti-promiscuous laws are very, very high fences, and some of them very far away from the possibility of you ever being able to have a problem. We're going to get to them very soon, in the next few minutes. Another one is Avodah Zarah. Avodah Zarah, which is idol worship, or anything that doesn't just mean little dolls like you have in Mexico. Anything that is considered not serving Hashem. There are huge fences, very far back. And the other one is food, survival. You will find in the kosher laws, because people eat multiple times a day. Look at me, too many of them. Okay. Okay, so we do it all the time. It's just without thought. Without thought. Oh, you do something without thought. We'll make you think. And we will even have where normally we don't put a gezerah on a gezerah. We don't put a fence, a rabbinic fence on top of a rabbinic fence. In the kashrus laws, all the time. You know what? We even have one situation where we have a fence on a fence on a fence. Wow. Right? And so why? Because you don't think. That's okay. You're becoming Jewish, we'll make you think. Okay, so let's get started. Let's start with the anti-promiscuous laws. Bueno, vamos entonces a estudiar un poquito. Vuelve la analogía respecto de la montaña y el precipicio. Es decir, cuando uno entiende que estas mitzvot fueron
perdón, estas geserot, estas cercas rabínicas, fueron establecidas ahí por nuestro propio bien. Es decir, en la analogía tenemos un precipicio. Si la persona va a construir su casa allí, lo último que quiere es que suceda un accidente. Por lo tanto, en todos aquellos lugares en el que uno podría resbalar o trastabillar, caer, entonces eriges una cerca para que cualquier situación no vaya a caer. Ahora, por supuesto, cada quien va a ir en la analogía dimensionando. En este lugar tal vez se necesita una cerca un poco más bajita porque el terreno es firme, en general no se corre ahí, pero hay cercas que van a estar mucho más altas porque tal vez el terreno es resbaloso o puede uno agarrar velocidad o necesita que se detenga con más fuerza. Bueno, los Jajamim instalaron cercas en tres tipos de cosas que son muy fuertes. Vamos a ver de qué se trata a continuación. La primera de ellas, lo voy a escribir en el chat, se llama Gilui Arayot. Gilui, ok, Arayot. Arayot, y esto tiene que ver con promiscuidad sexual. En la segunda es, ok, entonces, como es una situación que llama tanto a la persona, es sabido, la mercadotecnia, todo en realidad gira en torno a esta situación de carácter sexual. Por lo tanto, este es uno de los lugares en donde hay muchas cercas y muy fuertes. También en temas de Abodá Zará. Abodá Zará, entiéndase por idolatría. Not Ah, just the boobas. ok, pero no solamente decir, ¿sabes qué? Muñecos. Hay que alejarnos de estos muñecos o de, no sé, los colgados, las cruces, lo que sea. No nada más eso, sino toda acción que sea un servicio extraño a Hashem. ¿Ok? Y una más que es el tema de la comida. Comida, dice el rap. ¿Por qué? Bueno, nada más comida. Did you put a name over there? No, right? It's food. No. Ok. Ma'achali masurim is the terminology. Mahalim Asurim. Ok, entonces, comidas prohibidas. Ok, ¿por qué comidas prohibidas? Dice el rap, porque, pues bueno, uno está comiendo todo el tiempo. Si no estuviéramos comiendo todo el tiempo, no estamos como estamos. No, no sería, México no sería el primer lugar en obesidad en el mundo y nos sigue que los Estados Unidos. Entonces, la verdad es que uno está comiendo todo el tiempo y es tan fácil jalarse porque es una cosa de carácter ¿cómo lo llama? Instintivo. Por lo tanto, allí uno tiene que cuidar el tema. Ahora, vamos a ver que en ciertas cosas los jajamim no nada más pusieron una cerca. Hay ciertas acciones que tienen una cerca encima de otra cerca, encima de otra cerca. ¿Por qué? Porque se considera que la persona podría caer muy fácil en algo así. Entonces, pues bueno, vamos a aprender de qué se trata. Okay. I had only given you 3 types of halacha. Now we're going to have the fourth. We had a regular dioraisa, a regular written Torah law. And then we have other Torah law, which is Torah Sheba'al Peh, which is just also, it's something of the same category. It's dioraisa. Has the same exact strength. There's no difference with whether we're explaining this in the Talmud, as Torah Sheba'al Peh, oral Torah, or whether it's written in the Chumash directly. It is 100% dioraisa. So that's category 1, dioraisa. Then we have a second category of dioraisa, which we all learned, which is halacha lemoshe misinai, a specific group where it's the most strict of the dioraisas. It's not even canceled 1 in 60. It's not canceled 1 in 1,000. Okay, it's a smaller group of laws, but okay, fine. Then we had the regular rabbinic laws, Dirabanan. Well, just like with the dioraisa,
we have a category of super deraisa, halacha l'Moshe Sinai. We have a category of super derabanan. You have Superman with a big S. You could put a big R. Okay. Okay, so we have super derabanan. This is called, Moshe will put the terminology up, halacha medivarei sofrim. It means halacha, law, from the words of the scribes. It doesn't mean scribes. It's a terminology which means from the times of the prophets. Yes, there was a Sanhedrin also, but we're talking about specifically from the time of the prophets. We're going to talk about a bunch of laws now. We're going to get to them. Don't worry, you don't have to take all the notes on these laws. We're going to get to them in their category. Right now, we're in the introduction to halacha. We're going to talk about some laws that King David thought to be necessary to make. Well, so what's its status? It's not deraisa. It's derabanan, right? Yes, it's derabanan. However, there's no dissenting opinion, and there's no give. No give. Just like you have some give on certain things, 1 in 60, but you don't have with halacha l'Moshe Sinai. With halacha medivrei sofrim, there's no give. It's a small group of laws, again, just like halacha l'Moshe Sinai, very much one against the other. Somebody could make a little chart to be great, D'oraisa includes Torah Shebaal Peh or halacha l'Moshe Sinai, D'Rabanan or halacha medivrei sofrim. Okay, Kat. Ok, nosotros habíamos visto ya la clase anterior una diferencia respecto de las alajot de Oraitá, ¿no? Respecto a las alajot de Oraitá tenemos dos niveles, por así decirlo. Tenemos de Oraitá en general y algo que no se llama así alágicamente, pero suena bien. Super de Oraitá, es decir, una sección o una categoría de Oraitá que es mucho más estricta, ¿ok? Entonces, esta alajá de Oraitá, es decir, alajot que vienen referidas ya sea en la Torah escrita o fueron entregadas a Moshe Rabbeinu en el Monte Sinai, son las dos categorías de Oraitá. La más estricta, alajá de Moshe Sinai, la segunda categoría en general de Oraitá sería. Ahora, tenemos las categorías de Rabanán. ¿Qué significa? Que vienen a estipular o ya sea presentar una misma positiva que nos dice el Rab. Siempre se supo que son un agregado rabínico, no a la Torá, sino como una disposición rabínica para una función específica. Y dos, no fueron enunciadas en el Monte Sinai. Ahora, uno de los ejemplos que vamos a traer ahorita aquí son, en general, las Geserot, los decretos y demás. Pero hay una categoría que no habíamos visto, y esta categoría se llama Alajá Midivre Sofrim. Lo acabo de escribir allá en el chat. ¿Qué es Alajá Midivre Sofrim? Es un tipo de alajá de Rabanán que fue estipulada en el tiempo de los profetas. Tiempo de los profetas, vamos a ver que incluso incluye a Moshe Rabbeinu. Y hasta, por ejemplo, la Gran Asamblea. A partir de la Gran Asamblea, la Shekinah Gedolah, ya se considera el tipo de alajá como alajá en general, stam. Y estas alajot tienen ahora dos categorías. Las alajot de Rambanán en general, que pueden tener decretos o algunas positivas como Hanukkah o Purim. Y también tenemos una categoría más alta, más estricta. En la Gemara, por ejemplo, no se discute su validez o es necesario traerlas por alguna en contra, lo que se acepta como algo ya establecido desde el tiempo de los profetas, que puede incluir, como dijimos, Moshe Rabbeinu, profetas, David Amelech y gente así. Oh. Halacha medivrei sofrim. Let's see. David HaMelech, for certain reasons,
it's not important to get into it right now. I could if somebody has a serious question on it, but he saw that even very good people fall when it comes to issues of promiscuity. And so therefore, he was one of them. He had a problem with something with a child, the whole thing. He said, okay, even though we went over the thing with David Melech, anyone who says that he did the Aveira that people think that they're making a mistake. However, he realized we have got a problem here. Human nature is constantly pushing us on this issue of promiscuity. Okay, I'm making a bunch of enactments, okay, which are, one of them would be yichud. Not only can you not sleep with somebody that you're not supposed to be sleeping with, not only are you not allowed to hug and kiss, okay, we got these things at D'Oraisa. You know what? You're not allowed to trust yourself. Don't believe in yourself until the day you die. You're not allowed to be in a room alone with somebody. I don't care if it's your secretary and it's freezing wintertime and she has 15 layers on. Okay. And you know, it doesn't make any difference. I don't care if she's 95 years old, ugly and stinks, and she won the Miss Ugly contest. It makes absolutely no difference. You're not allowed to be in the room with somebody who is of the opposite sex. If you are considered in seclusion, then we're going to get to those rules. We don't have to, all the details now. We're going to get, don't think I'm going to leave you without explaining, as my wife said, 10 measures of speech were given to the world and Zalman took 20. Okay, don't worry about it. Okay, but that's one of them. Then we have two more. Vamos a ver entonces la primera de estas categorías. No la vamos a ver todavía a detalle. El Rab solamente está presentando el tema para abrirlo después. Entonces, la naturaleza humana, David Amelech se dio cuenta, no vamos a ahondar tampoco en el por qué, toda la historia que sucedió, lo podemos ver ahí en el desarrollo de Reyes, Crónicas, Shmuel, en donde uno de los hijos de David Amelech, Amnón, se enamora así de una de las hijas de David Amelech, y al final sucede una cosa terrible. David Amelech se da cuenta que incluso a las mejores personas le puede suceder cosas terribles si no hay los cercos o las prevenciones adecuadas. En particular, porque la naturaleza humana se jala, digamos que se jala con todos los temas que tienen que ver con promiscuidad sexual. ¿Qué hace entonces David Amelech? Él genera una serie de decretos que no nada más previenen que la persona se vaya a acostar, tenga relaciones con otra persona, o que se toquen o se abracen. No, sino que va más allá. Hay una expresión en hebreo que dice, no confíes en ti mismo ni hasta el día de tu muerte. Es decir, no puedes decir, no, a mí no me va a pasar. Porque, dice el Rab, no importa que, no sé, la persona va a estar con la otra en un cuarto, pero cada quien se va a tapar con 50 cobijas. Y aparte no me gusta, la persona en cuestión está feo, y está viejo, y huele mal, o viceversa. Está fea, y ¿cómo se llama? Y ya está vieja, y huele mal, y me cae muy mal, y así todo. No importa qué tan mal te caiga, qué tan poco te atraiga, no importa las consideraciones personales. Está prohibido como alajá midibel sofrim. Ya desde tiempos de David Amelech, esto se estableció con una prohibición. Ahora, a pesar, dice el Rab, que vamos a hablar mucho al respecto, todavía no estamos tocando el tema, estamos apenas presentando cuáles son estas tres categorías. Next one, call Isha. You're not allowed to listen to a woman sing. You know what she looks like? The voice of a woman, according to Halacha Moshe Sinai, I'm sorry, Halacha Midivrei Sofrim, is considered erva.
which is considered nakedness. Durabanan, halacha mashmsina, halacha medivrei sofer. In other words, it's so strict, you do not have the ability to move. But in this situation, but it's my aunt and she's singing, and she's a bad voice anyway. Leave the room. You're not allowed. But come on, it's a family situation. I was at a graveyard. Very modern type people. It was not the burial, it was like, after a year, and setting up the headstone. And they wanted to sing. They had not hired me, they asked me to help out with the ceremony and all they did. I had to walk out. Why? They're singing. Come on, it's at a graveyard. It's a bunch of middle-aged women who I think the frogs sing better than I couldn't care less. But in this situation, there's no situation. There's no this. There's no movement. There's no rubberiness. There's nothing. There's no movement. Bien, la segunda categoría se llama Kol Isha Erva. Ojo, todavía no estamos en Moshe, the actual full term is Kol Sheb Isha Erva. That's the full term. Kol Shebe Isha. Ok, entonces el término completo es Kol Shebe Isha Erva. Básicamente nos dice que la voz de una mujer, ojo, todavía no hemos hablado de edad, esto, parentesco y lo otro, vamos a hablar en su momento. No nos pongamos nerviosos. La categoría apenas se está abriendo. Se considera entonces la voz de una mujer, la voz cantando, no hablando. Se considera su desnudez. Ahora, esto, como la categoría anterior, también es de Rabanán. De Rabanán a la Hamid Divrei Sofrim, es decir, es de las alajot más estrictas que hay de Rabanán. Quiere decir que no se mueve. ¿En qué sentido no se mueve? Oye, pero tal vez estoy acompañado de mi mujer, voy a escuchar cantar a esta otra mujer. No se puede. Oye, pero estoy con mi mujer, no importa. Oye, pero no sé, está súper viejita, no importa. Oye, pero canta terrible, canta horrible, no importa. De verdad que en alguna ocasión él estuvo en en el cementerio y había un grupo de mujeres que querían cantar, hacer una cosa. Dice el Rab, querían cantar, yo estaba ahí, simplemente me tuve que ir del lugar. Oye, pero canta muy mal, dice, las ranas cantan mejor que este grupo de señoras. De parte, parece que salieron de la edad media, están súper ya viejitas. No importa, dice el Rab, no hay ninguna diferencia. La voz de una mujer se considera su desnudez. No hay para dónde hacerse. Ojo, no hemos entrado en detalles. Vamos a ver nada más las categorías. Okay. Women, don't worry, you'll be able to sing or whatever. We'll get to all the rules, chill it out. This is just the introduction to halacha, okay? Not the actual subjects themselves. The next one is shomer negia, or really just negia, okay? The issue is that the term means touching. People of opposite sex who would be considered that being married to this person is prohibited, either d'oraisa or d'Rabbanan, or a person who you're not yet married to, even if you could be married to this person, unless it is a very direct family member. We'll get to the what's called very direct. Know your cousin and know your aunt is not considered a direct family member. Okay, it's literally grandparents, parents, child, brother, sister, your own child, or your grandchild. That's it. Other than this, not only can't you give the person a hug, can't shake their hand. Okay, you can't be touching them as you're, let's say, carrying a package together and like your hands are touching. No way. If they fall, can you help pick them up? Yes. Okay, inside the Gezerah were certain things which were mentioned about physical help, meaning like medical aid. And medical aid doesn't mean you have to be a nurse. Somebody falls on the street, you can help them up. But it doesn't matter. Again, I don't care if she's 300 kilos, she's sweating like crazy, and she won the Miss Ugly contest.
You cannot shake her hand. La tercera categoría, la vamos a escribir aquí, es, se llama neguía. Neguía. Y esto significa básicamente tocar. Ahora, ¿a qué nos referimos? Todo tipo de contacto físico, no solamente abrazos o un beso en la mejilla, como de repente es tan común en México, también en Latinoamérica, em, sino el simple hecho de estrecharle la mano a una persona del sexo opuesto. Ahora, vamos a ver, no hemos entrado en detalles, vamos a ver con quién sí se puede, con quién no se puede, pero va tan lejos como el hecho de que ya no vas a poder abrazar, no sé, a tu cuñado, tu cuñada, a tu prima, a tu tía. Ya va a haber un grupo de personas que sí se va a poder y con quien definitivamente no. Ahora, dice el rap, aquí también no importa si la persona está atractiva o se dice, ay, siempre que saludo a mi tía, me deja la mano bien sudada y me da así cosa, me da asco. No importa, no importa que te cause rechazo, que no te atraiga. El punto aquí es que no puede haber un contacto físico con una persona del sexo opuesto. Y dentro de esta categoría, que también son alajot mi sufrim, vamos a ver que podría haber una situación en la que haya un espacio en donde actuar. Por ejemplo, ¿qué pasa si de repente cae una persona, no sé, va bajando el transporte público, se tropieza y la señora se cayó, y ahora la vas a dejar ahí tirada? No, en este caso se le puede ayudar. O si la persona, por ejemplo, es doctor o enfermera y puede ayudar a la persona, tiene que poner tal vez una intravenosa, algo así, allí hay cierta apertura. Pero en principio es muy rígida diciendo, o sea, no importa que esté tu esposa, no vas a saludar a tu cuñada de beso, de abrazo, no le vas a dar la mano. No importa que haya vamos a ver ciertas condiciones, sino que es muy estricto al respecto. Okay, so we're leaving that you now have all 4 categories. Dioraisa, which includes, no, not on that, 3 on that, but we're going to the bigger picture. Por la- Okay, so we have the Dioraisa, which includes Torah Shabbat Peh. And then we have Halacha Moshe Messina. We have Durabanan, and then we have Halacha Medivrei Sofer. Many of you are wondering, why do I need all these details? Can't you just, Rabbi, why don't you write a list? Give me a list of 3.5 million laws, okay? And just, we'll memorize them, or I'll plug it in, and, permissible or not, mutter or usr. Just done, okay? And the course, okay, we did 700 hours, of course. How about let's make it 3 hours? Just tell me everything, put it on a list, and that's it. No. These distinctions that you were just given are going to become very practical, and we're going to be using them in each situation. Think about it like a road. If you're on a road, where let's say there are 18 wheelers, and you have your little bicycle, and you want to cross the road. Well, honey, there's some rules. What? But the pedestrian has the right of way. Not on an interstate highway, idiot. Okay, you think this thing is going to be able to stop for your dinky little bike? Okay, but what happens when the dinky little bike happens to be with a little motor attached to it, and it's like one of these Hatzalah vehicles, and it's got to get there. In other words, each type of rule has its own type of strength. Is a Dioraisa going to move for a Durabanan? No. What happens when it's this type of Dioraisa, that type of Durabanan? What's going on over here? Where do the rules have give? Because otherwise, what are we going to have? A car accident.
Okay, the system works fantastically. And it works actually perfectly if you understand the whole system. But we need to know, I can't just give you lists of halacha. You have to understand what type of halacha. When can this bend? When is it absolutely not going to bend? What happens when there is an apparent collision? What do we do? Okay, we have all the answers. You simply need to know the system. We now have the basics almost. Bien, ahora ya tenemos 4 categorías a la mano. No estamos hablando de estas 3 categorías de Alajá Midibere Sobrim, sino en general. Tenemos categoría de Oraita y su versión más estricta, Alajá de Moshe Misinai. Y tenemos Rabanán y Alajá Midibere Sofrim. Estas son las 4 categorías básicas con las que vamos a estar trabajando toda la vida. La vida de un Yehudí se basa en mi situación, en qué encaja, de Oraita, de Rabanán. Si es de Oraita, Alajá de Moshe Misinai o Alajá de Oraita normal. De Rabanán, Alajá Midibere Sofrim o Alajá normal. En eso, digamos que en eso pasamos o basamos nuestro diario vivir. Ahora, ¿qué sucede? Que vamos a tener una pregunta. Una pregunta podría ser, a ver, ¿por qué no me das simplemente una lista? Como una lista de, quieres 3 millones de cosas que puedo hacer y que no puedo hacer. Y ya te quitas de problemas. ¿Para qué me tienes que decir, piensa aquí, que de Rabanán, que de Oraita, me hago bolas, me confundo, no me prendo los términos? Ya dame una lista larga, 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 y yo me voy viendo qué cosa aplica, qué cosa no aplica. Zerra, ¿por qué no sucede así? Sino que establecemos un sistema de aprendizaje en el que la persona tiene que saber en qué situación está, de Oraita, de Rabanán y sus subcategorías. Zerra es necesario porque de esta manera la persona simplemente se seguiría de largo y no encontraría una solución en momentos que se cruzan una alajá y otra. Es decir, va a haber momentos en la vida de la persona que una alajá de Oraitá se cruza con una alajá de Rabanán. ¿Qué vas a hacer en ese sentido? Por ejemplo, el Rab pone analogías para poderlo entender. Veamos a las alajot de Oraitá como un camión semirremolque. Ustedes lo han visto, un tráiler que viene cargado con, no sé, 30 toneladas de cemento. Ahora, es más fácil de tener un tráiler cargado con 30 toneladas de cemento que viene una bajada o una bicicleta. Es decir, si hubiera que ceder el paso, ¿quién le cede el paso a quién? ¿Quién es más fácil que se frene? Por supuesto, la bicicleta. La bicicleta solo hace falta que frenos a un lado y ya el semirremolque, para que lo pares en una bajada, que viene, no sé, a 60 kilómetros por hora, está muy complicado. Bien. ¿Qué pasa si se le atraviesa una bicicleta? Hazbe Shalom a uno de estos semirremolques, nos hace picadillo. Por lo tanto, la fuerza que tiene una alajá de Oraitá sobre una de Rabanán se puede entender así. Sin embargo, va a haber veces en que tenemos un tipo de, no sé, bicicleta o motoneta supercargada, como estas que tienen el Atzalá, los ¿cómo se llama? Rescate ahí en Israel, que vienen supercargados. Y muchas veces va a ser muy difícil frenar una alajá de Rabanán, en particular cuando es alajá de Moshe Misinai. Y sí va a haber momentos en que se crucen. La pregunta va a ser, ¿cómo resuelves el momento que se encuentre una alajá y otra? Por eso no podemos simplemente dar una lista de, no sé, 1 millón de alajot de tal y cual, sino tenemos que aprender el sistema por el cual se rige. Let me give you an example of that bicycle and the 18-wheeler. Okay. We have a D'Oraisa obligation to blow the shofar on the first day of Rosh Hashanah. And on the second day of Rosh Hashanah, halacha medivre sofrim. Sorry. Yes, correct. Moshe Rabbeinu made that law. No, it's not halacha Moshe Sinai. The second day of Rosh Hashanah is D'Rabbanan. What type of D'Rabbanan? Yeah, honey, you're not touching that day whatsoever. That's halacha medivre sofrim. Okay. Okay.
what happens when Rosh Hashanah is on Shabbos? You got to blow the shofar according to the Torah. And the rabbis in the Great Assembly said, just a second here. You're going to trust every Tom, Dick, and Harry to not carry their shofars. They're going to break the prohibition of carrying on Shabbos when it's not within an Eruv. Okay, well, unless it's in a public thoroughfare that they'd go through, it would only be to Rabbanan. And so, because the halachas of Eruv are established from way back during the times of the prophets, this is that motorcycle. It's like for Hatzalah. What are we going to do? Sheva al tasa adif. Sit and don't do it. Don't do the D'oraisa mitzvah. What? The Torah says you have to blow the shofar, and the rabbis are going to come and cancel a law from the Torah? Who said that they canceled anything? Most Rosh Hashanahs, you blow the shofar. But because the rabbis realized people are going to muff up, and over the thousands of years, not thousands, millions of times, we're going to have the Torah. People are going to be breaking D'oraisas, D'Rabbanans, halacha sofrim. So therefore, except on the Temple Mount itself, no such thing as blowing a shofar on Rosh Hashanah, if Rosh Hashanah falls on Shabbos. The rabbis canceled the D'oraisa. This is like unbelievable. No one canceled anything. We said Sheva al taseh adif, and it's a rabbinic deduction. You're not allowed to do a prohibition, but you are allowed to sit back and don't do the positive. And if you think, I know myself, I'll chain my shofar to the wall of the shul. Chain will be a stick. Okay, it's not moving anywhere. I'll bolt the doors to the shul. Okay, absolutely. We're gonna have 15 guards and 2 pit bulls. You're not allowed to blow the shofar unless it's on the Temple Mount if Rosh Hashanah falls on Shabbos. How do the rabbis have the rights to do this? Okay, we'll get there. Why do you think the second day of Rosh Hashanah will be the same in the first? So you know what? No, I just brought correct. Second day is the same as the first, but here the reason I brought up the first day is D'oraisa. The second day, so I've got a rabbinic enactment against a rabbinic enactment. Okay, so it's halacha medivrei sofrim, but it's still d'Rabbanan. So we can see how we can have an enactment against another enactment, a gezerah fighting another gezerah. However, to fight the first day, honey, that's D'oraisa. How do we do this? Ok. Ahora, aquí es donde se pone divertido el programa. ¿Por qué? Vamos a mezclar las cosas. Entonces, pongan mucha atención. Tenemos ciertos conceptos aquí. De entrada, nosotros tenemos 2 días en que se celebra Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es el principio del año hebreo. El primer día es de Oraitá, que significa que está establecido muy claramente en la Torá cómo y cuándo es Rosh Hashanah. El segundo día de Rosh Hashanah fue establecido y se conoce como Alajá Midivre Sofrim. ¿Quién lo estableció? Moshe Rabbeinu. Espérate, ¿cómo Moshe Rabbeinu? Si que Moshe Rabbeinu recibió la Torá, entonces debería ser de Oraita. No. Moshe Rabbeinu estableció el segundo día de Rosh Hashanah y se considera Alajá Midivre Sofrim. Ok. Ojo, vamos a jugar con los 2 días. Vamos a agarrar primero el segundo día. El segundo día Alajá Midivre Sofrim es un decreto que estableció Moshe Rabbeinu. Muy bien. Sin embargo, nuestros jajamim nos dicen que si llega a suceder el segundo día de Rosh Hashanah, el Shabbat, está prohibido tocar el shofar.
Ok, entonces tenemos una que será un decreto rabínico restrictivo contra un decreto rabínico positivo, que es tocar el shofar. Salvo por el monte del templo mismo, no se podría tocar el shofar en ningún otro lugar. ¿Por qué? Por todas las reglas que hay respecto de transportar de un lugar a otro. ¿Cuál es el peligro aquí? Es que una persona decidiera transportar el shofar. ¿Por qué? Porque lo va a tocar en la sinagoga, porque lo va a tocar en su casa, porque lo va a tocar para un enfermo y lo vaya a transportar de un recinto público a uno privado o viceversa en Shabbat. Esa sería la restricción. Y uno entiende y dice, ok, bueno, tienes un decreto rabínico, alajá de Sofrim, contra una restricción rabínica para no transgredir Shabbat, se entiende perfectamente bien que se pueda frenar. Aquí viene la sorpresa. Rosh Hashanah, el primer día es de Oraita. ¿Qué vienen a hacer los Jajamim? Nos dicen, si Rosh Hashanah cae el primer día en Shabbat, prohibido tocar el shofar. Oye, espérate. Akadosh Baruj Hu escribió en su Torah que se toca el shofar en Rosh Hashanah. ¿Cómo puede ser que los Jajamim digan que no? Ahora que están quitándole mitzvot a la Torah, eso está prohibido. No. Hay que entender entonces. Y esto sería como esta motoneta, tzalá, que tiene mucha más fuerza. Dice, ¿por qué? Porque viene a prevenir una transgresión de Shabbat, que es pena de muerte, contra una mitzvah positiva de la Torah. Entra allí una cerca rabínica para proteger, porque puede haber mucha gente que, ignorante, vaya a pensar, oye, o sea que tocar el shofar, seguramente Hashem me la perdona. ¿Por qué? Porque es Rosh Hashanah, hay que tocar el shofar. Dice, incluso que pongan todos los pretextos del mundo, por ejemplo, que la persona diga, mira, vamos a amarrar el shofar a la pared y así nos vamos a cargar. No nada más eso, la vamos a amarrar a la pared, le vamos a poner una cadena y le vamos a poner cemento a la cadena y vamos a poner dos Rottweiler bravos ahí al lado. Cualquiera que se lo quiera llevar lo van a morder. Aún así está prohibido tocar el shofar en Rosh Hashanah que cae en Shabbat. ¿Por qué? Porque los Jajamim vieron una posibilidad real, que no una vez, probablemente miles de veces a lo largo de la historia hubiera sucedido si los Jajamim no hubieran puesto esta restricción. ¿Qué significa? ¿Que se canceló una mitzvah de la Torah? Hasbe Shalom, seguro que no. ¿Por qué? De entrada, no siempre cae Rosh Hashanah en Shabbat. Por lo tanto, hay veces que no cae en Shabbat y seguro se puede tocar. Y segundo, el concepto se llama Sheviv ve'al ta'aseh. Siéntate y no hagas. Es decir, en una mitzvah que es positiva, los Jajamim dijeron, espérate y no la hagas. Pero no estamos hablando de algo negativo. Por ejemplo, transgredir Shabbat o matar a una persona, una cosa así, que es una prohibición. No aplica en una prohibición, sino en un precepto positivo. One last small point, which is extremely important. Let's say some self-righteous person decides, well, because my chauffeur is, bolted to the wall with the 15, guards and the Rottweilers and the whole bit. So I can trust myself. I'm going to go against what the rabbis say. I want to be righteous. I'm going to follow Hashem's law, and I'm going to blow that show from Rosh Hashanah. Go get a carpenter because we're going to put you up on the stick next to the creep. That's exactly what he did. His whole concept was a fight against the rabbinic system. Although he had 3 death sentences, the reason he was killed was because of this concept of going against the words of the rabbis. Once an edict is made, you can't say, I know better. I decide. You decide nothing, jerk. Okay, so now we're all going to take a bathroom break. What I'm going to give you, this next piece of information, is probably the hardest thing for somebody coming from the Christian world to swallow. It is going to be a painful experience. Okay, so see you in 5 minutes. Entonces, dice Rab aquí, es muy importante entender el concepto. ¿Por qué? Vamos a pensar que de repente está esta persona que es así súper tzadik, ¿no? Y dice, espérate, a mí no me va a pasar. ¿Por qué? Fíjate, ya tengo mi shofar atado a la pared.
Ya le puso cemento, le puso una cadena de titanio, nadie la va a romper. Por lo tanto, sobre mí no aplica lo que dicen los jajamim. Yo, si puedo, uno, no se me va a pasar, no voy a cargar nada. Dos, ya me aseguré que no lo voy a hacer. Dice el Rab, así como clavaste la cadena a la pared, consíguete un carpintero que te van a clavar a ti como el crucificado este. ¿Por qué? Porque justo fue la acción que hizo este sujeto, el tarado de la cruz, que lo hizo que lo pusieran en esa cruz. ¿Por qué? Ir en contra de los decretos rabínicos establecidos es justamente rebelarse en contra de la Torah. ¿Por qué? Los jajamim establecieron estas geserot, estos decretos, para poder lograr cumplir las leyes de la Torah, tanto positivos como negativos. Si una persona viene y dice, no, yo estoy por encima de esto, justo ese fue el gran error que cometió este sujeto colgado. Ahora, eh, bueno, viendo esto, vamos a entrar a otro segmento. Dice, probablemente viniendo del mundo cristiano, esta información que vamos a dar en esta sección sea una de las cosas más difíciles de tragar que pueda haber. Va a ser doloroso, es el raro, pero tenemos que entender el concepto. Entonces, vamos a dar 5 minutos para para tomar un receso, para ir al baño, para tomar agua, lo que sea. Regresamos a las 9, perdón, a las 8:57, por favor. No es necesario desconectarse, solo hacemos un pequeño descanso. 9:57, estamos de vuelta.
Okay, go ahead. Okay, before we start, I just want to intensely invite everybody to Ravi Rachmel's shiur, which is, although not a requirement of this class, it is highly suggested that you come to it. We are going to be, as we see, we're leaving ideology. We're going to the technicals of halacha. Throughout the year, you're going to be given each week very intense notes from members of the Great Assembly and their students as to how to be a Jew, how to think as a Jew, how to act as a Jew, not just on halacha. Please don't miss the Pirkei Avot shiur that is going to be given every week. It started last week again. Again, not required, but unless you have a reason to not be there, you should be there. Attendance will not be taken, but with capital T. Ok, entonces, dice Rab que antes de iniciar con esta sección, quiere hacerles una invitación cordial. Tenemos una clase el día de mañana con el Rab Yerachmiel Goldberg, Shlita, es un jajam grande, que nos está enseñando sobre Pirkei Avot. Durante el curso nosotros vamos a hablar bastante sobre jajamim, de la Gemara y así. El Pirkei Avot es una de las fuentes más grandes de conocimiento y ética, musar, que tenemos. Por lo tanto, dice Rab, aunque no es obligatorio, en verdad es opcional asistir a esta clase, los invita cordial y efusivamente a la clase con Rab Yerachmiel. La clase es a las 9 de la mañana todos los miércoles. 9 de la mañana, hora del centro de México. Yo lo publiqué hoy, me equivoqué, pensé que era hoy, pero es mañana. Entonces, Bezrat Hashem, los esperamos a todos mañana a las 9 de la mañana. For those of you on our side of the world, it is, just look up 6 o'clock in the evening Israeli time. Okay, it changed from last year because we dealt with the Mexican government's idiocy of not changing the clock, but okay. All right, fine. So who gives the rabbis the rights to change something from the Torah? And come on, the Torah says you have to blow the shofar on Rosh Hashanah. Yeah, rabbis can add and take words away from the Torah. Didn't we just learn in the 13 Articles of Faith? The Torah is the infinite will of Hashem. What, did Hashem miss something? And through the Torah, he recreates the world every split second. So what is going on here? What type of a game is being played? And you have the Karaites and the Samaritans. By the way, get it out of your mind. There is no such thing as a good Samaritan, okay? They're the type of people that get stuck on a stick, okay? Going against the rabbinic law, which appears to be playing around with the Torah law, is a death sentence. What is going on? Where does everything we learned in the 13 Articles of Faith fit in here? Okay,
let's see what the Torah says about the rabbinic law. Ok, entonces, con todo lo que estamos viendo, la verdad es que queda todavía una pregunta. Es decir, con estas Geserot y todo lo demás, ¿cómo es que los Jajamín ponen una restricciones o te dicen Shevive alta hace, es decir, siéntate y no hagas, como que parece que cancelan, no cancelan? ¿Qué es esto? Dice Rab, ¿acaso no dijimos que la Torah es perfecta? No dijimos que la Torah es el medio por el cual a través de él o de ella, Akadosh Baruj Hu recrea continuamente la obra de la creación. Si es así, entonces, ¿cómo es que los Jajamín vienen a añadir? ¿Le vienen a añadir, le vienen a quitar o no? Entonces, es una pregunta fuerte que tenemos que entender en base a las palabras de la Torah misma. De hecho, dice el Rab, justo lo que sucedía, por ejemplo, con los samaritanos, con los saduceos y demás, no aceptaban todo esto. Por cierto, no hay semejante cosa como un buen samaritano. Por todos los que han estudiado en la tarde con nosotros historia del pueblo de Israel, han de entender muy bien al respecto. Pero bueno, vamos a ver cuál es la diferencia en palabras de la Torá, cómo define la estructura de la autoridad rabínica, y para esto vamos a utilizar la Torá misma. Okay. Okay. The way the paragraphs are set up, I mentioned this very quickly, but here it's very important. We could do this again. We did it on the same one before, but here is the guts of it. You see these paragraph breaks? If they don't exist, then the Torah's puzzle. It's not kosher. How big's the break and whatever, it's puzzle. These breaks, when something is set off, and it's, is it in the middle of the line, it's the beginning of the line, all these have different meanings. The way that this is broken off is if it's highlighted, it's a subject on its own, which although we had something before, which taught us something, which we're going to need inside of this thing stands on its own. You go and look back at Sifrei Torah from way back, and we have some from First Temple period, long before the guy on the stick, long before the guy on the stick. The same paragraph marks. So now let's see what is the subject that's here. Bueno, tenemos aquí un fragmento de la Torá, de un Humash, pues sí, del Pentateuco, por así llamarlo, si todavía no están familiarizados con la expresión. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el Rab marcó allí en rojito una separación. Cuando nosotros tenemos y vemos en un Sefer Torah la información, los párrafos que vienen allí, hay algunos que vienen marcados, están separados. De hecho, si no hubiera esta separación en un Sefer Torah, este es un libro, pero bueno, es exactamente lo mismo en Sefer Torah. Si no hubiera esta separación, el Sefer estaría pasul, sería inservible, no serviría como un Sefer Torah. De hecho, hay Sifrei Torah, hay libros de Torah que datan de el primer templo que tienen exactamente las mismas, vamos a decir, marcas o espacios. Ahora, ¿para qué se utilizan estas marcas o espacios? Son para distinguir, para resaltar algo en particular que la Torah marca como parte de sí, un contexto general, pero como algo que se resalta dentro de este contexto general. Por lo tanto, dice, vamos a ver qué dice aquí. I'm trying to leave this. Hello, I'm stuck. What do you want to do? I'm trying to get back. It won't, the stop share thing to doesn't work. I can't get back to. what? Okay, let me put it back.
You want to stop sharing the screen? Okay, it just got me back here. No, I don't want to share the screen. It's doing something. Oh, hello, you stupid machine. The new Zoom has got a bunch of problems. The whiteboard, it won't let me do Okay, anything. I stopped it. I got it. Okay, here we go. All right. So although it stands on its own, it's also not ignoring what came before. As I mentioned to you about a week and a half ago, 16 times before this paragraph break, 16 times, there is a terminology which had not shown up anywhere else in the entire Torah. Shows up every few sentences. And that sentence is the place which the Lord your God shall choose again and again and again and again. Okay. And each and every time that this is mentioned, it's speaking about when they will come to the land of Israel and when they will set up the temple. And from that place, it doesn't mean Utah. It doesn't mean Beersheba. Okay. It says specifically talking about the Temple Mount. Now let's take a look at what this paragraph says. Having that in mind and realizing that this is not some type of poetry, now let's read what is the message. Ok, entonces vamos a ver aquí de qué se trata. Cuando vemos el párrafo ahorita nos va a volver a mostrar el Rab, lo vamos a leer por dentro. Este pasaje está en el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 17, y lo que está resaltado ahí es del 8 al 12, me parece. Entonces, contexto, 16 veces antes de este pasaje en la Torá, viene una expresión que no hemos visto hasta el día de hoy, que es en español, el lugar donde el Señor tu Dios escoja. Y lo trae en diferentes contextos. Ahora, ¿a qué se refiere esto en la Torá? El lugar que el Señor tu Dios escoja no se refiere así a Tenochtitlan, ¿no? O a Utah, dice el Rab, o a Beersheba, o no sé, ahí a Machu Picchu, a los que están en Perú. No está hablando de un Teotihuacán, de un lugar ahí importante en un contexto social o nacional. Está hablando de un lugar específico que se refiere al monte en donde estaba construido el Bet HaMikdash. ¿Por qué? Vamos a verlo a continuación. It's actually 8 through 13. Okay, fine. Okay, if something will be beyond your capability to judge, and which there are courts all over the Jewish land, and also if you're going to be outside, you're going to be in France, you can have a court. Okay, something's beyond your capability to judge, whether it be one type of blood or another. There's plenty of different issues of that, whether it be Nida, whether it be Zava, fine. Or between one law and another, specifically talking about financial types of laws, or one nega or another. This is to do with certain skin diseases, which have to deal with certain issues of spirituality. No, this is not leprosy. Or matters of dispute in your courts. You shall get up. That is not figurative, okay? It means going up, aliyah l'regel, go up and go to the place that Hashem has chosen. As you're driving into Jerusalem from whichever direction you're going, I don't care who you are, your ears pop, okay? You're driving on whatever road, north, south, east, west. You're coming up to Jerusalem. If you were walking this, you'd feel it. You're in the car, you feel it, okay? All right, go up to the place that Hashem, your God, has chosen. And you shall come to the Kohanim, the Leviim, and the judge that will be in those days. Temple Mount. If a Levi is in the place where it's only a Cohen district, we can actually have, depending on what's going on, we can have a death sentence. If we have a judge who's a Yisrael, and he's in a place where only the Levim are allowed to be, we also have a problem. So where on the Temple Mount do we have a place where Kohanim are doing what this, they're not just mingling around, where the Kohanim, the Leviim, and the judges are all doing their job in Sanhedrin only. Okay, so you come to the Kohanim, the Leviim, and the judges, go to the Sanhedrin that will be in those days. Hello, I'd like to make a Sanhedrin now in Mexico City. Go jump out the window head
first. You want to make a rabbinic law today? You're crazy. Okay, it says in those days, and you shall inquire if I want to. No, it's a obligation. You shall ask, and they will tell you the word of the law. Who says they know? Maybe I know better. Go join your friend on the stick. And you shall do according to that which they will tell you from that place that Hashem will choose. Again, okay, don't make a mistake. Don't think you make your own Sanhedrin. Don't think you make your laws anyway. Don't think that Rabbi Sally, in Manhattan from the, the deformed movement can say whatever she wants. No, she can't. We have to follow certain rules. And you shall make sure to do as all that they instruct you. I'll pick and choose. Head first. Okay. According to the instructions, according to the Torah uses this word. The Torah says, according to the Torah that they shall instruct you. The Torah calls the rabbinic instruction of the Sanhedrin Torah. What? Yes. The Torah calls the rabbinic instruction of the Sanhedrin Torah. Got it? And the law that they shall say to you, you shall do. Do not sway, do not deviate from that which they tell you, right or left. And catch this, all of you stick lovers. And the man that will act presumptuously and will listen to the and will not listen to the priest that stands to minister there before the Lord your God, or to the judge, that man shall be put to death. And you shall put away the evil from Israel. So the Torah calls the rabbinic instruction of the Sanhedrin Torah. And it says that anybody who goes against anything from the Sanhedrin, the Torah calls him evil. Get it? So who gave them the rights? Now, how do we know which rabbi? Yes, which rabbi? No. Okay, we have Pirkei Avot. Okay, we'll discuss set up by the Sanhedrin exactly who's in this list. And then the last sentence, why do we have this? 13. And all the people will hear, all the people, that means you guys also, anybody coming into Judaism. And all the people will hear and fear and do no more presumptuously. Why does it have to be this strict? Because the minute you pull out the thread, what does it lead to? A disgusting thing called Christianity. Got it? So who was the creep on the stick? He led the biggest rebellion ever against the rabbinic system. Death sentence. The Torah calls him Ra, evil. Bueno, tenemos entonces, en verdad es la Parashá Shoftim, estamos hablando de Deuteronomio, de Barim, en el capítulo 17, en los versos Pasukim 8 al 13, que comprenden esta sección, donde nos dice, por supuesto, ustedes pueden verificarlo y leerlo en su momento, nos dice así, cuando no puedas distinguir entre sangre y sangre, Hashem le habla al pueblo de Israel, puede que sea una sangre pura o una impura y se ponga complicado tal vez el color, el tipo de mancha y demás. O no puedas determinar qué sentencia dictar, si es de inocencia o culpabilidad. De repente puede ser muy, muy difícil la situación en particular. O entre una afección y otra. Es decir, si es zarat, si tipo de lepra, no es exactamente lepra, o no. O cuando haya desacuerdo entre los jajamim, entre tus ciudades, es decir, no concuerda respecto a la decisión en particular, deberás ascender al lugar que escoja Hashem tu Elohim. Esta es la expresión de la que habíamos hablado. Anteriormente, 16 veces se había utilizado en la Torah antes de este pasuk, de este verso. Ahora, dice ascender al lugar. Esto no es nada más poesía. ¿Por qué? Porque vas hacia lo alto de Yerushalayim, como decir hacia Aliyah, subir. No nada más eso. Dice el Rab, de cualquier lugar que una persona viaje hacia Yerushalayim, ya sea que entre por el sur, por el norte, por el este, lo que sea, dice el Rab, cuando entras a
la ciudad de Jerusalén, cuando vas subiendo literalmente, incluso se siente en los oídos el cambio de presión atmosférica. ¿Por qué? Porque literal es más alto que otros lugares. Ahora, em, dice allí deberás presentarte ante los sacerdotes de la tribu de Leví y ante la autoridad judicial que actúe en aquellos días. De hecho, en el Pasuk dice, Ubatá eta Kohanim, Haleviim, Ve'el, Ashufet, ante los Kohanim, Leviim, es decir, sacerdotes, levitas y jueces que están allí, la autoridad judicial que actúe en aquellos días. Ahora, tan solo este pedazo de información contiene un montón de cosas allí, porque no había zonas o hay zonas en Jerusalén en las que solamente pueden estar, por ejemplo, los sacerdotes. Había zonas que si un leví cruzaba y era una zona exclusivamente para sacerdotes, incluso podían poner a muerte a este leví. Habían zonas en que un juez no podía pasar, que solamente aplicaban para Leviim y Kohanim. Entonces, una persona se podría jugar la vida por nada más cruzar a un lugar que no debía cruzar. Bueno, entonces, ¿cuál es este lugar en donde era conjunción de ellos? Sacerdotes, levitas y jueces. Bueno, vamos a ver que es el monte del templo en el lugar donde estaba ahí asentado el Sanhedrin. Ahora, nos dice allí, vayan ante el Sanedrín, básicamente, al lugar en donde ellos estarán sentados, les expondrás el caso y ellos dictaminarán la sentencia al asunto. Y, ¿qué pasa si de repente dices, bueno, ya voy a armar un Sanedrín en México o en Colombia, en donde sea? No puede establecerse un Sanedrín a menos que sea justo en el lugar en donde se establece el Sanedrín. Es decir, depende del lugar, llámese ahora el monte del templo. Y si una persona quisiera establecer una ley rabínica, igual está prohibido. Por ejemplo, ya no podemos hacer gezerot, inventar. Ahora no sé, vamos a prohibir el helado de zarzamora en Shabbat. ¿Por qué? Así no me gusta. No puedes andar prohibiendo nada, no te puedes andar inventando restricciones, salvo las que están ya establecidas. Ahora, em, nos dice, y deberás proceder de acuerdo a la sentencia que dicten allí, desde aquel lugar en donde elija Hashem, y deberás poner cuidado en hacer tal cual te indiquen. De repente tenemos la pobreza del lenguaje en español, que no, que no se nota bien lo que, ¿cómo se llama? La fuerza que tiene. Sí, el verso 10 dice, Yirdach Hashem, ok, el versículo 11 dice, al pi, HaTorah Asher Yoruja. Dice, acorde a la Torah que ellos te indiquen. Esto es muy importante porque en este momento el, em, la Torah define qué es Torah. Es decir, de aquí mismo, de la Torah, la Torah está diciendo que las palabras que salgan de la boca de los Jajamim, eso se considera Torah. Esto es muy fuerte porque Hashem, a través de su voluntad infinita, que es la Torah, dictamina ya qué se considera Torah, aquello que salga de la boca de el Sanhedrin. Y hagan todas sus instrucciones. Precisamente por eso no podemos considerar cualquier otra idea, corriente, pensamiento como algo válido. Será por eso estas tonterías que de repente ya hay una rabina y esta rabina se casó con otra rabina, o este rabino reformista se casó con otro sujeto ahí. Es que estas son tonterías. ¿Por qué? Porque nada de esto tiene base en la Torah. Ok, entonces hagan todo lo que ellos les digan. Hagan la Torah acorde a como salga de su boca. Después nos dice el 11, no se moverán ni a la izquierda ni a la derecha. Y al final nos dice el hombre que se rebele y se rehúse a obedecer al sacerdote que esté allí al servicio de Hashem, Toloquim, o al juez, este hombre deberá ser sentenciado a muerte. Más claro no puede estar. Hay una razón muy básica por la que pusimos a muerte a este tarado que se llama del colgado. ¿Por qué? Básicamente se rebeló en contra de los Jajamim.
si se rebela en contra del Sanedrín, solo hay un fin para una actitud como la de él. ¿Cuál? Ponerse a muerte. De este modo eliminarás de Israel el mal. Es muy curioso, porque la Torá aquí misma está definiendo qué es Torá. ¿Qué es Torá? Las palabras que salgan de la boca de los jajamim. ¿Y qué es el mal? Todo aquello que se revele en contra de los dictámenes de los jajamim. Es decir, el hecho de que este sujeto haya ido en contra, haya tenido una opinión en contra de los jajamim, inmediatamente le adjudicó una pena de muerte y lo categorizó como aquello que es lo malo frente a los ojos de Hashem. De aquí, de este modo eliminarás el de Israel el mal. Y el número 13, el pasuk 13 dice, todo el pueblo escuchará y temerá, y nunca más volverán a rebelarse. Ahora, continúa una pregunta, que es, ok, ya me definiste eso, pero ¿cómo sé que las palabras de los jajamim tienen validez? Igual y cualquiera en cualquier momento puede decir lo que quiera. Ah, para eso tenemos el Pirkei Avot, nos dice el Rab. Si podemos encadenar, conectar las palabras de un cierto Rab de cualquier época hasta llegar al monte Sinai, el Pirkei Avot nos da el por qué o el cómo. Entonces podemos saber que viene directamente de Hashem. Si no, es una tontería. Ahora el Rab nos va a explicar de qué se trata. There's two small things that you missed, Moshe, which was that it says to listen to everything that they say. So even if we have some guy like the creep on a stick who might follow some rabbinic laws, but says, here I'm not going to listen, he fits into this category. And why was he killed? Because he led the largest rebellion ever against rabbinic law. Ok, entonces el Rab me dice que aumente el hincapié aquí en esto, porque nos dice y deberás proceder acorde a todo lo que te indique. Es decir, que incluso que venga alguien y te diga una parte, es decir, oye, esto se parece muchísimo a la Torá, así, pero te habla un poco del amor y así, que le pongas la otra mejilla, el otro cachete. Si incluso que se parezca en algo a la Torá, tendría que ser todo Torá, no un poquito. El Rabbi había dicho en alguna ocasión que media verdad es una mentira completa. Y lo otro que nos dijo es el hecho de no hacer acorde a las palabras de los jajamim no se considera nada más una omisión, se considera una rebelión. Esto fue lo que hizo este sujeto colgado, lideró la rebelión más grande que ha habido en contra de los dictámenes del Sanedrín. Justamente fue por eso que se le puso a muerte. Okay. We just started. Tomorrow, we're going to get to the guts of this thing where anything that's left in you from your previous Christian backgrounds, even if you weren't religious, the whole thought of the Western world, we're going to leave dead on the floor. When I talked about something that's going to be very painful to hear, what I just spoke about was nothing. The next thing, which I can't do now, it's simply too long, is going to show you something that is going to be shocking. And I am sure that as you will hear some of the beginning, people are going to be like, no, I can't hear this. I can't hear this. I just cannot hear this. Stay on. And by the end of tomorrow's class, anybody who wants to drop out of the class can drop out of the class. Listen to tomorrow's class from beginning to end. And I'm sure we're going to leave anything from your previous life dead on the floor. Okay? See you tomorrow. And I know I'm leaving a little early. The only reason is because it's just no way to start this. I can't start this. It would be it's just impossible. Okay. Take care. Ok, entonces, dice el Rab, va a terminar con esto. En verdad, mañana vamos a tocar, digamos que a desarrollar el tema completo. Ahorita lo que hizo el Rab fue sentar las bases para la información que nos va a dar mañana. Mañana vamos a ver una Gemara que tenemos que escucharla de principio a fin. Todas las clases, por supuesto, tienen que llegar temprano, pero mañana, si no entienden el principio, no van a entender nada de lo demás. Es una Gemara bastante dura que lidia con
los miedos, las preconcepciones que tenemos de el judaísmo y de la Torá. Entonces, de las ideas preconcebidas. Vamos a desarrollarlo mañana. El Raf se desconectó ya. Probablemente hay algunas dudas, pero nos podemos quedar todavía hasta las 10 de la noche. Entonces, okay, so Rami already left. We'll stay on just for a half an hour more. If anyone has a question, we'll deal with that. And Bezrat Hashem, tomorrow we will deal with the whole subject regarding this uh, extremely hard topic. Ok, entonces, a ver, ¿tienes una pregunta, Shaul? ¿Quieres preguntarla de una vez? Sí, buenas noches, Rado, gracias. Bueno, con base en lo que se estaba hablando en toda la clase respecto a lo que se tocó de Sanedrín, de lo que han dictaminado los Jajamín, obviamente, se puso el ejemplo de Rosh Hashanah, por ejemplo, en lo de Shofar. He escuchado que puede haber tal vez una especie de error, tal vez en las fechas de los calendarios que se tienen, pero que si se dictaminó un calendario desde Gilel para acá, como Yehudim nosotros estamos acatados a tomar la fecha, aunque tal vez pudiera desfasarse, pero eso no incurriría en ningún error. ¿Estoy en lo cierto? Esa es una pregunta. Ok, sí, en la época que había Sanhedrin, digamos que se dictaminaba cuándo iniciaba el mes, acorde a testigos. Entonces venían, por ejemplo, al inicio del mes, venían 2 testigos, por lo menos, y presentaban su testimonio. ¿Sabes qué? Vimos la luna. Se presentaban ante el Sanedrín. El Sanedrín ya sabía qué día iba a ser, pero por protocolo de la Torá era necesario que vinieran los testigos. Entonces, los jajamim del Sanedrín obviamente los ponían a prueba. Les preguntaban dónde la viste, qué tamaño era, qué hora del día era, había estrellas, no había estrellas, estaba nublado, no estaba nublado. Y cuando pasaban la prueba, se establecía entonces que había iniciado el mes. Salían entonces emisarios a todo la tierra de Israel y anunciaban que el mes había comenzado. Después, como el pueblo de Israel se extendió, fue echado por todas partes del mundo, imagínate, se establecía en Yavne la fecha que iba a ser el mes, a qué hora llegaba a España el enviado, no iban a mandar un WhatsApp, ¿no? Entonces, en lo que agarraba el caballo, en lo que llegaba al puerto, en lo que subía un barco, tal vez 2 días, en lo que llegaba para España, podía tardarse 2 meses. Entonces, lo que hicieron los Jajamim fuera de la tierra de Israel fue establecer siempre para no errar 2 días. Desde entonces quedó establecido así y por eso celebramos 2 días de Yom Tov. Ahora, Gilel, el último de los descendientes, 13 generaciones después de Gilel Azaken, él estableció un calendario. En este calendario ya viene establecidas las fechas. Ya no hay posibles errores respecto a cuándo es y cuándo no es. Hay todavía una situación, por ejemplo, en la época me parece que fue Tzidkiyahu, que él movió un mes. Pero de todos modos, todo se compensa. Te vas a dar cuenta por qué. Porque el Pesaj siempre cae en el mes de la primavera. Por lo tanto, el calendario está desarrollado para que el Pesaj siempre caiga en Aviv. Si no, no podría suceder así. Entonces ya viene organizado de una manera exacta. Gracias, Rab. Y la otra, bueno, va con raíz de esto también. De hecho, pues estamos en la temporada de la Sefirat HaOmer, de la cuenta del Omer. Por ahí tengo entendido que hace algunos siglos hubo una especie de rebelión donde hubo una corriente que empezó a tomar el tema de contar el Omer después del primer Shabbat literal. Y eso pues se ha escuchado mucho incluso en otras corrientes del cristianismo o mesianismo. Entonces me imagino que todos ellos pues tratan de zafarse de lo que ha dictaminado Sanedrín, me imagino desde esa rebelión que hubo. Ok, lo estamos estudiando justamente los Sedoquim, los saduceos. Lo que hicieron fue tomar la Torá escrita, es decir, el Sefer Torá, y sacar conclusiones de lo que allí está escrito de forma literal. Entonces, ¿qué hacían?
agarrar, y una de las cosas que ellos establecieron como regla fue decir, la cuenta inicia el primer domingo después de Pesaj. Lo que sucedió fue que siempre iba a suceder en domingo, Shavuot, pero los Jajamim no dijeron que el segundo día después de Shabbat, dijeron el segundo día después de el 14 de Nisan, es decir, nosotros empezamos a contar el Sefirat HaOmer la segunda noche es decir, el segundo Seder de Pesach, ya contamos el primer día del Omer. Entonces, esto es una de las cosas que hicieron los Sedokim, o los Baitosim, que eran una secta que se rebelaron también en contra de la Torah rabínica y básicamente establecieron lo que ellos quisieron, muy parecido a lo que hacen ahorita los conservadores, reformistas, y bueno, ya ni hablar de los mesiánicos y demás, que ya inventan lo que sea para poder vender sus mentiras. Gracias, Raf. Okay, so please, Mike, you have a question? Your microphone, I'm not sure why it's not working. There is no microphone over there. Maybe it's your headphones. Mike, your thing's on, I think. There you are. Oh no, it's not you. Can you hear me now? Yes. The Rav mentioned about something about the Pirkei Avot attending for that. What is that and how? Yeah, tomorrow we'll have this class with Rav Yerachmiel Goldberg. It's an amazing class. It's happening at 9 o'clock Mexico Central Time, which for you, I think, I'm not sure if it's an hour later. 1 hour later. What time is it for you right now? Yeah, 1 hour later. Okay, so it will be at 10 o'clock in the morning. So everyone is invited. It's not like required as part of the formal program, but it's a very good idea to get into it. It's a very good class. Okay, and it's on the same Zoom? Yes, same Zoom. Okay, perfect. Thank you so much. Okay, fine. Dime, Sejaria y Jacob. Ok, tienen dos celulares por ahí cerca, entonces hay que mutear o alejar uno porque Rap, ¿ya? hay un celular que está todavía cerca. Dime. Bueno, podía volver a explicar con lo que inició, bueno, lo de los Jajamín, esa parte de cuando de él, Luis Arayot, Abodá Sará y Mejolín Azurín, de esas tres, es que no, esa parte al principio pues, no me quedó claro. Okay. Lo que hizo el Rab fue nombrar 3 gezerot que se hicieron que se consideran alajá midivre sofrim. Estas 3 gezerot se hicieron en torno a arayot, que son situaciones de posible promiscuidad sexual. Hay una expresión en la Gemara que dice en apotrofos la arayot, no hay garantía respecto de arayot, es decir, respecto a las relaciones sexuales ilícitas, no hay una garantía que la persona pueda decir, oye, ¿sabes qué? No me gusta. Ahí ya, entonces eso es garantía que no va a tener un acercamiento sexual con una persona. O, ¿sabes qué? Está muy viejo, no me gustan los viejos, no importa. O, ¿sabes qué? Está enfermito, nadie va a hacer algo así. Todas estas, ¿cómo les puedo decir? Pretextos no sirven porque en apotrofos la arayot. No hay garantía respecto de arayot. Por lo tanto, los jajamim respecto de arayot, respecto de posibles temas de promiscuidad sexual, pusieron 3 gezerot. En principio, una de ellas se llama yihud, que es la prohibición de estar en privado con una persona del sexo opuesto que no sea un familiar cercano. Todo esto lo vamos a ver apenas, ¿no? De verdad no hemos entrado en el tema. El Rav solamente abrió la conversación para poder explicar lo otro que vamos a ver ahorita, es decir,
abrió la conversación para entender la validez de las palabras de los jajamim. Todavía vamos a lidiar con ello más tarde. Entonces, la primera de estas categorías se llama yihud, que es estar en privado, estar en reclusión con alguien. La salahot la vamos a ver después. La otra de las categorías se llama kol isha. Kol isha se considera que la voz, una mujer cuando canta, su voz se considera alágicamente como su desnudez. Por lo tanto, un hombre no podría escuchar a una mujer cantando. Y vamos a ver qué aplica. Si es su mamá, si es su hermana, si es su hija, cuándo aplica y cuándo no. Y el último de estas categorías se llama neguía, contacto físico. Pasa la misma cosa, que la persona dice, oye, pero, no sé, mi abuelita adoptiva. No es mi abuelita, aún así no la puedes abrazar. Oye, pero es mi tía. Es la tía además que se enoja si no la saludo. No importa, vas a tener que explicarle que te vas a convertir en judío y no la puedes abrazar. ¿Por qué? Porque en apóstrofos, la Arayot, no hay garantía respecto de Arayot y los Jajamim establecieron ya quién sí y quién no. Entonces, el Rab abrió con estas tres categorías, pero si no hemos entendido todavía bien de qué se trata, no se preocupen, no hemos visto particularidades de la salahot de él. Ok, Rab. Otra última. No sé. Una pregunta, bueno, ¿puedes repetir el pasuk de Barín sobre lo Devarim que... 17, que lo que leyó. Devarim 17 del 8 al 13. ¿17 qué, perdón? 8 al 13. 8, 13, y a ver, déjame ver si... No, sí, de los permisos que había sobre Neguía, de tocar, que había comentado, bueno, cuando llegó el Leptaor, aquí tenían esa costumbre mala de las cajeras, o sea, aventar el dinero en ese tipo de cosas, los del Leptaor. Entonces, aquí mi duda es igual también en cuestión de cuando se tiene que pagar, o sea, otras cosas similares, y a veces hay un ligero contacto, entonces ese tipo de cosas también están permitidas, No. los permisos de... No, en verdad hay que evitar todo el contacto. Si llegara a ser Sí. grosero, porque si de repente si le avientas el dinero, esto puede caer en otra cosa que se llama Hilul Hashem. Es decir, Sí. mira, este judío que grosero me aventó el dinero. Entonces, hay que tener mucho cuidado al respecto, pero no se puede tocar la mano de una mujer, por ejemplo, que te entregue el dinero directamente en la mano. Pero vamos a ver todas las alajot respecto de Neguía y las posibles formas de resolverlo se van a desarrollar cuando veamos las alajot. Ahorita no estamos tocando las alajot de Neguía, Yehud o de Kol Isha. Lo vamos a ver en su momento, ya es la siguiente sección. Ok, gracias, Rap. Es que la misma. Bueno, adelante. Por favor, Ariel, dime. Sí, Raf, ahí la top. Referente a la clase ahorita en cuestión de lo que decía el Raf, Rosh Hashanah, el primer día es de Oraitá y el segundo día es de Ramadán, pero decía el Raf que, bueno, explicaba usted que si cae en primer día o en el segundo día, sea cual sea la ocasión, se cancela el shofar. Y el shofar, vaya que es la mitzvah. Dice que el que no escuchó el shofar en Rosh Hashanah es como si no hubiera cumplido la mitzvah. Pero entonces se cancela cuando cae en Shabbat. Mi pregunta es, ¿tiene más peso la mitzvah de Shabbat o es porque así quedó la halajá de acuerdo a lo que explicaba de el remolque sobre una bicicleta o el remolque sobre una moto? Ok, vamos a entender cuál es el punto. El punto aquí es entender, uno, la fuerza que tiene la palabra de los jajamim, y dos, cómo funciona la estructura rabínica. Porque o sea, si un cristiano, la Abdil, sin compararlos ustedes, Haz Shalom, viera esta alajá, diría, ahí está, ya ven que sí los rabinos juegan con la alajá y hacen lo que quieren.
pero no entiende la estructura. ¿Por qué? De entrada, los 2 días de Rosh Hashanah no viene mucho al caso el por qué. Pero vamos a pensar que sea el primer día de Rosh Hashanah. Si cae en Shabbat, uno podría decir, bueno, que se toque el shofar, ¿cuál es el problema? El problema es que es una mitzvah positiva. Sí, bien escrita en la Torah, pero por las mitzvot positivas, a menos que sea, por ejemplo, comer matzah o circuncisión, solo estas dos tienen una pena que es karet. Todas las demás mitzvot que son de oraita y que son mitzvot AC, es decir, activas, no tienen una penalización tan grave si no se hacen. Vamos a pensar. Una persona estaba en, así, Oaxaca, ¿no? Y no tenía un shofar. ¿Por qué? Porque estaba en Oaxaca. Y luego estaba la pandemia. No sé, súmale lo que quieras. Y no pudo escuchar el shofar este año. ¿Está mal? Bueno, no está bien, seguro no está bien. ¿Le faltó una mitzvah ese año? Por supuesto. Ahora, ¿transgredió? En principio, no, porque no es una mitzvah restrictiva. Y en este sentido, la penalización es mucho menor. Sin embargo, cargar un shofar o un balón o un libro o incluso un clip, de repente podría llegar a suceder, en Shabbat de un recinto privado a uno público o de uno público a uno privado, esta sí es una transgresión de oraita y tiene pena de muerte o caret. Por lo tanto, tienes dos cosas. Una mitzvah positiva, que no realizarla no tiene un castigo tan grande. Y una mitzvah restrictiva, que si la persona transgrede Shabbat, es pena de muerte. Los jajamín vieron estas dos opciones y dijeron, la gente se va a jalar por el shofar y va a querer tocar el shofar. ¿Y qué van a hacer? Los amaretz, la habíamos visto en la clase que tenemos en la tarde, que es un amaretz, un ignorante. ¿Y qué va a decir? Oye, pues hay que tocar shofar, porque es Rosh Hashanah, Hashem nos está pidiendo que tocarlo. ¿Y qué va a hacer? Va a agarrar su shofar y Hazbe Shalom lo va a llevar de su casa al Bet HaKnesset y va a cruzar Reshut a Rabim, y no nada más que no le van a dar el premio por Rosh Hashanah, está transgrediendo, es pena, es caret. En una de esas puede morir, Hazbe Shalom. ¿Qué hicieron los rabinos? Pusieron una gezerá, shevive altase, es decir, siempre que Rosh Hashanah, ya sea el primero o segundo día, cae en Shabbat, no se toca el shofar. Oye, pero nos estás quitando una mitzvah de oraita. No, no te estoy quitando una mitzvah de oraita. Estoy previniendo que transgredas una de oraita que te puede llevar a la muerte. Esa es la lógica de todo esto. Entonces, de esta manera, cuando se entiende, tiene todo el sentido del mundo. Ahora, en verdad, cuando uno ve por dentro la situación, no puede ser que 2 días sean Shabbat. Es decir, un día va a ser Shabbat y el otro va a ser domingo, o uno va a ser viernes y el otro va a ser Shabbat. Por lo tanto, que se toca el shofar, se toca el shofar. Ya sea que el primer día es Shabbat y el segundo es domingo, tocas el shofar domingo porque ya no es Shabbat. O que el viernes es Rosh Hashanah, tocas el shofar el viernes y no tocas el Shabbat del siguiente día. Entonces, de que se toca, se toca. El problema es evitar que se transporte el Shabbat. Sí, sí, sí me quedó claro. Gracias, Raf. Vale, pues, con mucho gusto. Dime, Shlomo, por favor. Sí, yo tengo una duda. ¿De dónde viene la división del grado de nivel de la ley? Ya sea de Moshe de Sinaí, de Torah y de las otras dos, son 4 divisiones. ¿Dónde lo puedo ver? Ok, en verdad, en la Gemara es que se hace más evidente. Por ejemplo, en el tratado de Ta'anit, en la hoja 3 del lado B, digo, uno de los ejemplos. En el tratado de Ta'anit, o sea, va a haber muchos ejemplos en la Gemara. Te voy a dar uno nada más para que veas más o menos cómo funciona. Ok, es la hoja 3
del lado A, en donde nos dice, acá hay una discusión respecto de las libaciones de agua y si son libaciones de agua y vino o libaciones de agua nada más o de vino. Y nos dice la Gemara aquí respecto de tres cosas. Dice así. Déjame te voy a decir exactamente el lenguaje. Aquí está. Entonces dice, Azar Nituyot, respecto de los 10 árboles jóvenes. Dice Arava, respecto del Arava, del sauce. Benisuj Amaim y las libaciones de agua, Alajá le Moshe Sinai. Se refiere a la Alajá le Moshe Sinai. Entonces, esta Gemara en el tratado de Ta'anit lo dice muy claro. Déjame les. A ver. Espero ponerlo acá, para que lo vean directamente. Nos estamos tomando un poquito más de tiempo, pero pues bueno, vale la pena para que vean cómo se, cómo se hace. A ver, denme un momento. Se los voy a poner en la pantalla. Aquí está Tanit. En la hoja 3 de la A. Ok, se los voy a poner aquí en el. Aquí está. Aquí está. Entonces, déjame poner un poquito más grande. Ok, entonces, aquí está la Gemara en la hoja 3 y lo dice aquí muy claro. Dice, Alajá le Moshe Sinai, ¿no? Entonces, muchas veces la Gemara te lo va a traer así, te lo va a traer como una conclusión a una situación en particular, y te va a decir, esto ya no depende de la discusión de los Jamín, sino que es Alajá le Moshe Sinai. Entonces, para ver exactamente cuáles son las mitzvot que son Alajá le Moshe Sinai, habría que meterse en la Gemara, ¿no? Okay. Y nos los podría mandar, si nos hace favor, los 4 puntos así como un poquito mejor explicados para poder, pues, entenderlos más como concepto, Ok. porque para la Con mucho práctica. gusto. Sí, vamos a ver todavía, en verdad el Rab apenas está abriendo el tema, pero yo creo que sí, Blinder, voy a hacerles una tabla, el Rab lo sugirió, les tratación tenía el tiempo para hacerlo, hacer una tabla con las 4 cosas, es decir, de Oraitá con Alajá le Moshe Sinai y de Rabbanán con Alajá Midibere Sofrim, que es la categoría más estricta de Rabbanán. Entonces, les tratación, Blinder te voy a tratar de hacer una tablita y la comparto en el grupo de WhatsApp. Por favor, gracias. Con mucho gusto. Ok, Gracias. ¿alguien más tiene una pregunta? Antes, recuerden que mañana a las 9 de la mañana tenemos la clase con el Rab Yerachmin. Está muy, muy, muy bonita. Vale la pena. No es obligatoria, pero vale la pena. Ok, ¿alguien más tiene una pregunta? Ok, Yona. Dime. Buenas noches, Rabino. Sí, Buenas dime. noches a todos. Nada más una pregunta, Rabino. La palabra prosbul, bueno, se entiende que es una tacaná relacionada con el año de Shemitah, pero ¿qué significa, cuál es su raíz, la palabra prosbul? Ok, ¿te refieres a la etimología de la palabra? Ajá, sí, ¿qué qué significa? O sea, realmente su significado de prosbul. O sea, sí es una tacana, una prohibición, según lo que estaba diciendo el rabino. Es una tacana especial del año de Shemitah para regular que nadie se haga afectado entre el préstamo y demás, parece ser. Pero esa es su nombre, es un nombre de una persona,
Rav Moshe era un documento Sí, así que, se llama. que dictaminaba algo, ¿no? Era un documento. Sí, o sea, lo que define prosbol, o sea, prosbol es el documento que traspasa las deudas privadas y las transforma en públicas. Esa sería la definición. Muchas gracias, sería todo. Sería. Entonces es un tratado, es un documento. Es un documento, se los voy a enseñar. Este es mi prosbol del año pasado. Y dice literal prosbol. Y el documento, ¿cómo se llama? Lo expidió Maguen David. Y es como el título, es como decir contrato, ¿no? Es un contrato, define contrato, le puedes decir un acuerdo entre las partes, etc. Prosbol es también un documento que transfiere las deudas privadas y las convierte en públicas, es decir, le da la autoridad ¿cómo se llama? Al Beddin de cobrar estas deudas. Entonces, básicamente es eso. Oiga, Rabino, A ver. es como el domingo que hace, es como el documento que hacen para lo de todo lo del Hametz, que hace un documento que se vende el Hametz, más o Es menos. algo parecido, no es exactamente lo mismo, pero se parece. Cuando nosotros vendemos el Hametz, ahí es diferente, porque nosotros hacemos al Rab de la comunidad nuestro Shaliach, nuestro encargado, nuestro enviado. Y se considera que la venta que hace él es la venta que hacemos nosotros. Es un poquito diferente, pero tiene un poquito de relación una cosa con la otra. ¿Ok? Dígame, doctora Monserrat. Buenas noches, Rob, gracias. Hay una pregunta del cuestionario que no sé si se me pasó o no puse suficiente atención o no se ha tocado, que es ¿por qué se necesita saber si algo es de Oraita, de Rabanán, Alajá le Moshe Sinai o Alajá Meti Breis Ofrim? No sé si ya se tocó esa pregunta ahorita o no. Ok. En teoría estamos desarrollando el tema. Todavía sería muy pronto para entender, para responder esa pregunta. Lo que va a hacer mañana el Rab es que nos va a traer un ejemplo muy duro de la Gemara sobre las reglas del juego respecto de Sanedrín. Está muy interesante. Y una vez que uno entiende las diferencias, más entiende la fuerza de los Rabbanim, ya podría responder esto, en teoría. De todos modos, si terminamos la sección y dices, ¿sabes qué? Espérate, no te entiendo nada. Por eso tenemos esta media hora, para poder preguntar y decir, espérate, eso, no sé, prosbol, o este concepto de Oraita. La verdad es que no entendí de Oraita, de Alajá de Moshe Sinai. Entonces, lo podemos aclarar para que puedan responder de forma adecuada. Pero apenas estamos desarrollando el tema. Entonces, se entiende que todavía no lo hayan comprendido completamente. Ok, gracias, Rob. Adelante. Ok, tenemos chance para una pregunta más. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta mientras tanto? Ok. Terminamos entonces con la clase de hoy. Be'ezrat Hashem. Nos vemos mañana temprano a las 9 de la mañana para la clase con el Rab Yerachmiel de Pirkei Avot y por la noche con la clase de el programa de conversión. Que tengan todos muy buenas noches. Que descansen. Be'ezrat Hashem. Buenas noches. Buenas noches.